Buenos días, buenas tardes o a la hora que estén viendo esta nueva edición de Justo Ahora. Como pueden ver, una vez más el doctor no se encuentra presente. No obstante, le queríamos hacer una muy pronta recuperación. No obstante, como siempre decimos, el programa debe seguir. En el día de hoy vamos a tocar el tema de si es factible o no que el Perú se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido una constante a lo largo de este gobierno, las veces en las cuales he indicado que sería más óptimo que el país no formara parte de la Corte, ya que la misma estaría invadiendo la soberanía de nuestro país al inmiscuirse en nuestros asuntos. Es decir, que no respetaría que en el territorio nacional el soberano es el gobierno y por ende, por más actos que realice el gobierno, ojo, esta es la lógica que siguen estas acusaciones o solicitudes de que nos salgamos de la Corte, los únicos que deberían poder decir sobre lo que ocurre en nuestro país deberían ser los juzgados nacionales y no una corte internacional, ¿no? Como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces lo que plantean es que, bueno, si esa corte está yendo en contra de nuestra soberanía, ¿por qué no nos salimos de la misma? ¿Por qué no simplemente nosotros manejamos nuestros propios asuntos? El asunto no es tan sencillo como parece y siento o intuyo que las personas que están pidiendo esta opción no están muy informados sobre cómo funciona el derecho internacional. Bueno, para empezar, si es posible salirnos de la Corte, tendríamos que denunciar la carta, la Carta de Derechos Humanos y luego de denunciar la Carta de la Convención Americana me parece que es, y luego de denunciarla, en un periodo de un año se tendría que tramitar el proceso para salirnos de la Corte. Ejemplos de países que han hecho esto es, por ejemplo, Venezuela. Y si vemos los países que se han salido a la corte, suelen ser dictaduras que no quieren rendirle cuentas a un organismo internacional por las violaciones de derechos humanos que cometan. Luego de ello, se le notifica, como dije, al secretario en un periodo de un año y ya no formaríamos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto significa que ya no aplican los tratados internacionales? Bueno, no del todo realmente. Lo que pasaría es que la Corte ya no tendría jurisdicción para poder observar las posibles violaciones o las denuncias que ocurran con posterioridad a esta salida. No obstante, seguirían teniendo jurisdicción para poder observar e investigar los sucesos que hayan acontecido en el periodo que Perú formó parte de esta comisión, por lo que realmente todas las cosas que ha hecho este gobierno, todas las cosas tristes que han acontecido o lamentables que han acontecido en temas de represión, por ejemplo, sí podrían seguir siendo investigadas y sancionadas por la Corte, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido que digan, no, nos salimos de la Corte y no sé qué, y demás argumentos, si es que la Corte, por más que nos salgamos, va a poder seguir investigando estas cuestiones que ocurrieron cuando formamos parte. ¿Tú qué opinas de este tema, Caroline? ¿Crees que es una solución óptima el salirnos de la Corte? Buenos días, tardes, noches a todos. Claro, en el contexto peruano actual, la pertenencia del Estado a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene tanto ventajas como desventajas, y entre los aspectos positivos, destaca que la Corte ofrece una garantía supranacional de derechos en un país donde las instituciones nacionales están atravesando una crisis de legitimidad. Brinda protección a minorías y grupos vulnerables y fortalece la imagen internacional em, del Perú como un Estado comprometido con los estándares de derechos humanos. Esos elementos van a resultar especialmente relevantes en situaciones recientes de conflicto social y cuestionamientos del uso de la fuerza estatal que se está dando en el país. Pero por otro lado, también existen varias críticas que se ha podido ver. Se señala que las decisiones de la Corte pueden tensionar la soberanía nacional y generar fricciones con los órganos internos, particularmente en temas sensibles como viene a ser el terrorismo o los indultos. Asimismo, el cumplimiento parcial de algunas sentencias ha mostrado dificultades prácticas y costos políticos altos, lo que ha llevado a ciertos sectores a plantear la conveniencia de una eventual salida del sistema. En balance, más que discutir una retirada como tal, creo que el debate debería enfocarse en cómo mejorar la articulación del Perú con la Corte IDH y fortalecer el cumplimiento de sus decisiones, de modo que la supervisión internacional se convierta en un complemento al fortalecimiento institucional interno. Estoy de acuerdo, además tenemos que observar que la Corte juega un rol fundamental en la garantización de derechos fundamentales de la persona. Estoy de acuerdo contigo, ciertamente la articulación con la Corte no es la mejor,
son muy conocidos casos que se demoran 15, 20 años en ser resueltos. Y es realmente absurdo que se demore tanto tiempo, porque claro, primero se le tiene que dar un periodo al Estado para... Primero es el periodo para presentarlo, luego es el periodo en el cual lo analizan y lo aceptan, que lo hace un organismo aparte. Luego es el periodo en el cual se investiga, al Estado se lo acusa, el Estado tiene tiempo para responder, el Estado puede apelar, o sea, es un proceso bastante largo en el cual, bueno, ciertamente el dinero que puedas obtener hasta cierto punto medio que compensa ese tiempo, pero realmente no, porque son muchos años los cuales se demoran en responder, pero una protección es mejor que ninguna. Es preferible tener estos procesos que se demoran cuantiosos años al hecho de que no podamos tener esta especie de instancia superior a la cual acudir si el Estado no nos da la razón y nosotros sentimos que nuestros derechos fundamentales están siendo vulnerados. ¿Cuál sería la lógica de quitarnos a nosotros los ciudadanos esta vía que tenemos para poder solucionar controversias en materia de derechos fundamentales si no es buscar la impunidad por parte del Estado? Porque ciertamente no es que la Corte nos vaya a invadir. La Corte tiene bastantes dificultades para hacer que los estados ejecuten sus decisiones, por ejemplo, en el materia de los informes que ha brindado de represión, de represión en las marchas que hubo contra Dina Boluarte. Ciertamente, Dina no está presa y el Perú no ha sido sancionado. Nadie, no vino ninguna coalición nacional a invadirnos contra nuestra soberanía, o sea, no siento que haya habido ninguna violación de ese tipo. Entonces, no veo cuál es el sustento del argumento que dice, no, va contra nuestra soberanía. Más aún cuando no es que nos quiten soberanía, sino que nosotros en la administración de la misma hemos decidido, o las autoridades, mejor dicho, decidieron el firmar un tratado y formar parte de este organismo como un compromiso por la garantización de derechos fundamentales. El salirnos de la Corte no respondería sino a la lógica de un retroceso en la garantización de dichos derechos que finalmente terminarían afectando una vez más a nosotros, los ciudadanos. Y como dije en mi intervención anterior, la Corte podría seguir investigando los sucesos que acontecieron previo a que nos salgamos, así que aquellos sectores políticos que no buscan sino impunidad no podrían encontrarla en el simplemente salirnos de la corte y ciertamente tanto la presidenta Boluarte como demás personas responsables de lo acontecido en las marchas no tienen necesariamente que ser juzgados por la corte, sino que nuestra sola justicia nacional, como se ha podido ver hace poco con el caso de Martín Vizcarra y demás expresidentes que comparten celda en Barbadillo, la sola justicia nacional se suele hacer cargo de estos asuntos. Entonces, no creo que el hecho de, de salirnos de la corte les genere impunidad. Caroline, ¿tú qué piensas más o menos que son los fines que se persiguen con esta posible salida, ¿no? Porque la verdad yo no encuentro muchos argumentos que lo respalden. Sí, es cierto. Bueno, uniendo lo que has mencionado con lo que yo también había comentado, más que discutir esta retirada como tal o más que retirarse, deberíamos centrarnos, ¿no?, en cómo el Perú podría mejorar una relación con la Corte IDH, al menos desde mi punto de vista, porque eso implicaría asumir con mayor seriedad el cumplimiento de las sentencias, fortalecer los mecanismos internos para dar una correcta ejecución y evitar que se perciba como una imposición externa. En lugar de ver a la Corte quizás como una amenaza a la soberanía, se podría entender su rol como un complemento que ayuda a consolidar la democracia y a prevenir abusos del poder. La permanencia en el sistema interamericano no debería interpretarse como una pérdida de la autonomía nacional, estatal, sino como un compromiso voluntario que refuerza la credibilidad internacional del país y protege a los ciudadanos en contextos donde el propio sistema judicial puede mostrar limitaciones. En ese sentido, el verdadero desafío para nuestro país no es retirarse de la Corte o tomar esta quizás salida fácil, sino aprovechar una pertenencia para impulsar reformas internas que fortalezcan a un Estado de Derecho y reduzcan la necesidad de una intervención externa. En última instancia, dicha pregunta sobre la conveniencia de permanecer o no en la Corte de H no se debería responder desde una coyuntura política inmediata, sino desde una mirada de largo plazo.
El Perú actualmente atraviesa un momento de bastante fragilidad institucional y de desconfianza ciudadana muy fuerte hacia sus autoridades, por lo que contar con un órgano supranacional que supervise el respeto a los derechos humanos puede representar más un respaldo que una amenaza. Retirarse podría dar una señal de aislamiento y hasta debilidad democrática, mientras que permanecer supone el reto de cumplir con lo ordenado y sobre todo de convertir estas obligaciones internacionales en oportunidades para fortalecer una justicia interna y la protección real de las personas. Pero que has mencionado un punto muy importante y es, ¿por qué existe la Corte? ¿A quién o a qué se debió que, que alguna vez a un grupo de personas se les ocurriera, saben que vamos a crear un organismo que no sea un Estado como tal, sino que se encargue de supervisar que los Estados cumplan los acuerdos que voluntariamente han aceptado? Bueno, ciertamente existe este organismo porque los Estados no cumplen. Si los Estados cumplieran, no necesitarían de nadie que los supervisara. Entonces creo que mucho más valioso que el decir, no, vámonos de la Corte, nos salgamos de la Corte sería pensar, oye, ¿y por qué la Corte me está sancionando? Oye, ¿y por qué la Corte me está investigando? Oye, ¿y por qué existe en última instancia la Corte? Bueno, ciertamente, como dije, la Corte existe porque el Perú históricamente ha violado derechos fundamentales, porque el Perú no, a veces se demora muchísimo en ejecutar sus propias sentencias y las personas tienen que ir a un órgano internacional a pedir que se ejecuten sus sentencias. La Corte existe porque existe una gran impunidad, porque se presenta, mejor dicho, una gran impunidad de nuestro país de algunos sectores que, entre comillas, tienen el poder y no, y parece que creen que para ellos no se aplica la ley, entre otros. Entonces, si nuestro país tuviera una correcta garantización de los derechos fundamentales, no sería necesario que nadie supervise. Basta el poner el noticiero cualquier día al azar, ustedes escojan cuál, para darnos cuenta, para comprobar que efectivamente en nuestro país no se da una correcta garantización de los derechos fundamentales desde muchísimos aspectos, desde aspectos como la seguridad, desde aspectos como el desarrollo económico, desde aspectos como, por ejemplo, diversos programas sociales que han terminado más afectando a las personas que favoreciéndolas, desde diversos, como dije, entes políticos que tienen a la corrupción como su lenguaje habitual. Entonces no creo que todavía hayamos llegado a ese punto en el cual no necesitamos de la Corte porque nuestro sistema funciona de una forma eficiente y en la óptima garantización de los derechos fundamentales. Entonces no creo que esta opción nos favorecería a nosotros como ciudadanos. Tal vez a aquellos políticos que buscan esto, que buscan esta salida, sí, porque quieren hacer una jugada en el futuro y no quieren que la Corte los pueda sancionar. No obstante, a nosotros como personas, perder esa instancia, y realmente yo estoy mucho más preocupado por las personas que por lo que los políticos puedan querer, creo que no nos beneficiaría en lo más mínimo. Y bueno, Caroline, ¿tú qué opinas más o menos de ese tema? ¿Crees que es posible una articulación, como mencionas, con la Corte? ¿O o qué crees que se podría hacer en nuestro país para que la garantización de derechos fundamentales avance, ¿no? Avance hasta un punto en el cual ya, no digo que nos salgamos de la Corte, pero en el cual, aunque sea las personas, podríamos sentirnos un poco más tranquilas frente a este bienestar que generaría el hecho de que se pinta un panorama tal como aquel que parecen señalar aquellos que buscan que que ya no formemos parte de este sistema. Bueno, es cierto, es un tema muy complejo y creo que coincido en el que salirnos de la corte no es la opción más viable o adecuada. En ese caso, la corte ha tenido un papel muy importante en nuestro país y ha resuelto o se ha tenido un seguimiento de varios casos muy polémicos, como el caso de Barrios Altos, el caso de la Cantuta, entre otros. Y es importante, como mencionabas, remontar a cuál es el papel y la importancia y por qué existe la Corte. Porque claro, eso existe como un órgano judicial internacional que se creó en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto iba con el fin, con el objetivo de garantizar que los estados partes respeten y protejan de una forma efectiva los derechos fundamentales de las personas. Ese es su principal objetivo y ahí es donde radica su importancia. Y esta razón de ser en muchos países, los sistemas de justicia internos
No siempre van a ofrecer las respuestas adecuadas o imparciales frente a las violaciones graves que cometen, por lo que la Corte va a actuar como esta instancia supranacional de control y de reparación de ello. Es por ello que a través de las sentencias que tienen, buscan no solamente sancionar estos hechos, sino también impulsar cambios estructurales desde las propias instituciones, desde el propio Estado, en los estados, ¿no? Como esto ocurrió en el caso de Barrios Altos versus Perú, donde se declara la invalidez de las leyes de amnistía que impedían juzgar violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno. Y creo que es un caso muy relevante porque se puede ver el papel que tiene la Corte IDH en el país. Que esto fue en el 2001, la Corte declaró la incompatibilidad de las leyes de amnistía dictadas en los años 90 que impedían juzgar violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. Y gracias a esa sentencia se abrió la puerta para procesar a responsables de ejecuciones extrajudiciales y graves abusos. Y así también hay varios casos que se han ido siguiendo ejecutando y muestran que en el Perú la Corte no solo dicta sentencias sobre hechos del pasado, sino que también presiona al Estado para fortalecer la justicia, reparar a las víctimas y evitar la repetición de los abusos. Como has hecho, como has podido explicar de una muy acertada manera, finalmente quienes somos afectados de estas violaciones y quienes realmente necesitamos un acuerdo interamericano de derechos humanos a la que acudir si estamos en una apoyada y matan a toda nuestra familia, que fue lo que pasó en este caso que mencionas de la apoyada, como todos tristemente debemos conocer sobre lo que ocurrió en Barrios Altos. Ciertamente, frente a esta injusticia de pucha, acaban de matar a toda mi familia y el Estado, para colmo, quiere indultar a todas a las personas que fueron responsables de ello. Entonces, haciendo la analogía con el presente, si alguien siente que sus derechos fundamentales, tal vez no en una forma tan grave como esta, pero en alguna medida están siendo vulnerados, necesitamos una corte a la cual poder acudir, ya como personas, dejando de lado, como creo que he intentado hacer bastante énfasis, dejando de lado a aquellas personas que tal vez tengan un interés en ello. Creo que deberíamos priorizar aquello que los ciudadanos necesitamos y es esta instancia a la cual acudir para la resolución de controversias. ¿Es perfecta? No, pero como dije, como tú has hecho énfasis, ha tenido un rol importante a lo largo de la historia y como yo mencioné, es mejor tener una instancia que internacional que ciertamente no tener ninguna. Y bueno, ese ha sido el programa de hoy. Una vez más, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos este episodio haya sido de su agrado y con nosotros será hasta una próxima oportunidad.